Bienvenidos muchachos a esta nueva clase. Hoy día vamos a continuar lo que hemos avanzado la anterior semana. Así que pues comencemos la clase del día de hoy, que va a estar bien interesante y muy útil si ustedes se van a dedicar a un ámbito visual. Así que pues quienes están presentes son toditos los de acá. Y ya tenemos. A ver, Kevin nos dice, vimos las luces ya. Hay cupo para dos más. Ganen puntos, chicos, porque ya se viene para la primera semana de noviembre, si no me equivoco. La evaluación del segundo parcial, así que agarren cuantos puntos puedan, porque seamos honestos, hay chance hasta de que estén eximidos con lo que pasa en las clases. El flash y los reflectores, ya se les quedó bastante lo de la iluminación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Hay uno más, hay para uno más. Diana, buenas noches. ¿Puedes dejar aquí qué hicimos la anterior clase? Ah, bueno, Kevin fue el único en responder, así que hay dos más. Hay cupo para dos más. Se escucha bien, ¿no? A ver. Yo creo que ahí se debe escuchar más fuerte. Así que, ya pues chicos. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hemos avanzado, muchachos? ¿No quieres responder? Saben que igual pueden responder por el micrófono, no hay ningún problema. A ver, le corto la música por si las dos. Ya, rebote de luz y reflectores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Bueno, hasta ahí llegamos. Están todavía timidones, recién se han conectado, así que pues. ¿Pero qué vamos a avanzar hoy día? Hoy día ya vamos a comenzar con los esquemas de iluminación. ¿Ok? Hemos llegado de qué accesorio se utiliza, cómo utilizar cada accesorio. Lo que ahora nos compete es armar un buen esquema de luz. ¿Ok? Vamos a ir aprendiendo los esquemas uno a uno y luego vamos a crear los esquemas. Si es que hoy día nos da el tiempo para que ustedes practiquen, terminamos la parte teórica, comillas, comillas, teórica de los esquemas y vamos a empezar a ponerlos a prueba. ¿Ya? De aquí en adelante va a ser jugar con esquemas de iluminación y recrear esquemas de iluminación. ¿Ok? Nosotros, al tener varios puntos de luz, le podríamos decir, varios puntos de luz o fuentes de luz, mejor se lo debería llamar fuentes de luz, de hecho. Pero si ustedes le mencionan o le llaman como punto de luz, también es válido. No hay mucha, ¿cómo les pongo? No hay mucha diferencia. Son sinónimos, le podríamos decir, solo que uno es más coloquial y ya. ¿Ok? Así que de ello no se molesten o no se preocupen si van a decirle punto o fuente de luz.
En los esquemas, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el sentido de tener un esquema de luz? Principalmente, tener un esquema de luz nos va a permitir amoldar la luz o dominar la luz, ubicar la luz, proponer literalmente un esquema, un formato de trabajo para la luz con una intención. La luz tiene intención, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ubiquemos de cierta forma buscando algo dentro de esa luz, lo que vamos a tratar es acompañar a todo el entorno que nos refiere. Me explico mejor porque todavía suena medio chino. Hasta para mí suena medio enredado. Si nosotros tenemos un guión y tenemos escenas románticas, no podemos poner colores que tengan una versión de acción. ¿Me explico? Tenemos que pintar con la luz. Es un cliché, es una frase muy repetida, pero es necesario que se entienda bien. Uy, están viendo repixelado. Ahora sí. Es necesario bien, que se entienda bien que tenemos que empezar a manejar la luz no como un elemento más dentro de la producción, sino darle su prioridad, darle su lugar y dar una intención, ya sea para separar, para exaltar. Al igual que los planos van a tener cierto sentido y van a tener cierta connotación interna, porque ahora vamos a mezclar también el tema del color. Una paleta de colores importa demasiado en una toma. Una buena paleta y una paleta bien armada de colores nos va a permitir aprovechar mucho más la escena. Entonces, si nosotros tenemos una buena paleta de colores y una iluminación correcta, aparte de que esté bien expuesta y todos los tecnicismos que hemos ido aprendiendo, el tener la capacidad de modificar la luz para generar como ahora le llamamos, un mood, un, un formato, una forma, generar un sentimiento o una emoción o algo, generar algo a través de la luz. Y fíjense que desde hace añazos, desde el inicio de la fotografía, del cine, de la pintura misma, la luz se tenía que investigar, se tenía que tratar de reflejar, de darle una belleza propia al manejo de la luz. Por eso tenemos que saber cada uno de los esquemas. Así que les voy a pedir que please tomen apunte de los esquemas y de la forma en la que va a incidir la luz hacia nuestro sujeto. Porque ese va a ser uno de los puntos primarios, le llamaremos así. Porque vamos a tener, hemos hablado, luz natural, artificial y práctica. Pero las luces naturales y las artificiales también bueno, la luz natural y la luz artificial también se va a poder modificar y generar otro tipo de fuente de luz. Por lo que la direccionalidad que tenga esta va a generar un efecto ya sea positivo o negativo dentro de nuestra fotografía. Llámese fotografía todo lo que vaya encuadrado en el fotograma, ¿ya? Es bien importante que nosotros dominemos este tipo de técnicas. Mientras más esquemas probemos y mejor nos vaya proyectando lo que estamos imaginando, nos va a ayudar bastante. Pero repito, está muy orientado a la dirección. ¿Ya? Ahora sí. El primer esquema y el más conocido. El esquema Rembrandt. Chicos, este es uno de los esquemas más utilizados a lo largo de la historia. En especial ahora que ha tomado cierta fama por el tema de los creadores de contenido, que casi siempre promueven esta forma de utilizar la iluminación. Y veamos cómo vamos a manejar. Consiste en situar al sujeto y una fuente de luz a 45 grados. 45 grados respecto a la nariz del sujeto.
Si la nariz no está apuntando directa a cámara, no es un Rembrandt. ¿Ya? Mejor me explico. Si está apuntando hacia otro lado y nosotros ubicamos la luz, cosa de que tengamos 45 grados hacia la nariz, está bien, del sujeto. Pero ¿qué pasa si tenemos elementos como por ejemplo objetos, balones, juguetes? Vamos a tratar de que la mirada o el punto de orientación del objeto se quede a la mitad. Y calculamos desde ese punto como 45 grados para poner ubicar la iluminación. ¿Ya? De esta manera vamos a hacer que se proyecten sombras. Al proyectar sombras, vamos a generar volumen, que eso es lo que buscamos. Generar volumen. Principalmente debajo de la mejilla. Esto hablando con personas, ¿no? Porque repito, para objetos va a ser distinto. Pero para personas vamos a buscar que se genere al lado contrario de la nariz bastante sombra debajo de los pómulos y buscar el famoso triángulo de Rembrandt, que es que con la iluminación generemos este triángulo de acá. Es un pequeño triangulito en el pómulo que nos da como reflejo fuerte, y eso es bien importante porque al manejar Rembrandt vamos a tener la capacidad de generar mucho más volumen sin exagerar. Eso es importante, no vamos a exagerar en el volumen. Vamos a tener una imagen bien compensada, armónica pues. Pero fíjense, está a 45 grados de la nariz del sujeto. Ahora, uno de mis favoritos podríamos llamar, o los favoritos de muchos, en especial en el cine, tenemos el esquema lateral. El esquema lateral, muchachos, no tiene mucha más magia que ponerle iluminación al lateral. Pero ¿cuál es el sentido de poner iluminación al lateral y generar esta sombra tan pronunciada? Primero, realzamos las texturas. Toda textura que esté iluminada se va a ver bastante bien. Pero a la par vamos a crear bastante sombra. Entonces vamos a generar mucha fuerza, mucho contraste, mucho dramatismo dentro de esta misma forma de trabajo. Y esto aparte se ve mucho más potenciado, literalmente como se menciona en la diapositiva, acrecienta o crece, porque además podemos utilizar luz dura. Hemos dicho que luces suaves son mucho más tranquilas, relajadas, lo que fuese. Pero una luz dura nos va a generar mucho más dramatismo. Y esto se va a ver incrementado si nosotros manejamos el lateral. ¿Se entiende hasta acá? Levánteme así si se entiende. Ya. Tenemos persona, tenemos nariz. Que la nariz sea su guía. ¿Ya? Tenemos la nariz, ubicamos la luz al lateral. Tal cual, para generar mucha más sombra. Mucha más sombra. Pero ahora bien, va a depender también del tamaño de la iluminación. Una fuente muy grande en un sentido lateral nos va a terminar rellenando bastante la piel del contrario. En cambio, una luz dura muy focalizada nos genera ese dramatismo, esa fuerza, esa estética dominante. Para mí que se va a cortar en un ratito el wifi, lo voy a reiniciar. Permíteme un ratito más. Entonces, en el sentido lateral, nosotros lo que buscamos es generar ese dramatismo, esa fuerza, ese ímpetu de la luz.
que llegue dura y genere un contraste notorio entre ambos lados. ¿Ya? Pero ahora vamos a irnos por otro lado. Vamos a buscar el contraluz. Una de las formas más bellas y más utilizadas en todo el cine es utilizar contraluces. El manejo de contraluces es un arte. Hay cursos especializados para manejo de contraluz. Pero ¿por qué es tan especial? ¿Por qué nos da ese aspecto tan importante? Principalmente porque vamos a realzar el contorno y la silueta de nuestra persona. Nos va a brindar principalmente dos maneras de entender bien el contraluz. Primero, vamos a tratar de exponer correctamente a nuestro sujeto y le vamos a hacer un contraluz que otorgue un aura, un contorno, un limbo onírico, más angelical, que se separe por completo del fondo, pero a través de la luz, y que sea un esquema mucho más armónico, más completo, pero a la vez nos va a dar cierto grado de fantasía, porque es poco usual ver a las personas con un borde iluminado. Y segunda es subexponer al sujeto y que solo se vea una silueta negra con el contorno de la luz. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Principalmente intriga de por qué no se ve por completo. Y a la par vamos a dar mucho más cuerpo al sujeto. Vamos a darle más peso visual, más forma, más peso dentro de la misma imagen. Ahora, un esquema bien utilizado para la fotografía principalmente, pero también utilizado en entrevistas y en grabaciones corporativas o formales del mundo audiovisual, es el esquema Butterfly o esquema mariposa, también llamado esquema de moda, esquema beauty. Tiene bastantes formas de ser nombrada, pero principalmente la vamos a llamar Butterfly o mariposa. Este tipo de iluminación, chicos, sobre todo se tiene que usar luz difusa, ¿ya? Con luz difusa nosotros vamos a favorecer muchísimo el rostro. ¿Y en qué consiste? Vamos a ubicar nuestro punto de luz a 45 grados sobre la nariz. Más o menos en este sentido. Pero ¿qué es lo que vamos a tratar de buscar con esta forma de iluminar? Fíjense acá, debajo de la nariz. Debajo de la nariz nosotros vamos a tener o vamos a crear y formar una pequeña mariposa. Al tener una mariposa nosotros vamos a generar ya bastante volumen, pero si se dan cuenta es uno de los esquemas más planos que existe. Por eso repito, es bien utilizado en fotografía. Pero cabe destacar que está pensada para primeros planos o planos más cerrados, pero no planos más abiertos. Por ejemplo, un plano entero con este tipo de esquema va a ser un poco raro de ver, sería muy poco usual, muy experimental le llamaremos. Ahora, otro de los esquemas más usuales es utilizar un esquema Rembrandt elevado. Si ya sabemos que Rembrandt es a 45 grados de la nariz, si vamos a utilizar un Rembrandt elevado es a 45 grados hacia un lateral y 45 de subida o 30 grados. Este tipo de esquema es mucho más elevado que nuestro sistema Butterfly, pero a la vez vamos a tener cierta capacidad para generar volumen dentro de nuestro sujeto sin que se vea diferente o más voluptuoso y desequilibrado. E insisto, vamos a tratar de conseguir que se suavicen las texturas y tener a un sujeto bien enmarcado. Ahora, de acá en adelante tenemos la mezcla de varias mezclas
de las fuentes de luz que hemos visto hace un buen momento. Primero tenemos una fuente y iluminación al fondo. Fíjense acá. Uno ilumina el fondo y el otro al o las al o a la o a el talento que esté enfrente de la cámara. Fíjense, si iluminamos el fondo, recomendación, si ustedes van a trabajar en algún momento con fondos, lo importantísimo, lo principal, comprarse fondo gris y fondo negro. Porque el fondo gris, si nosotros lo iluminamos como se ve acá, vamos a tener un fondo más blanco. Entonces ya habríamos separado a la o a el sujeto del fondo. Esto nos va a permitir principalmente generar protagonismo, generar más presencia. Ahora, un 45 o doble Rembrandt, vamos a utilizarlo principalmente con el objetivo de rellenar las sombras, ¿ya? Pero no solo eso, porque podemos utilizar una sola fuente de luz y rebotar con el 5 en 1 al lado contrario, con el sentido de que se compense. Pero, al igual que en otros esquemas, aquí lo que se necesita es, o principalmente, tener una fuente de luz, o segundo, tener rebotes en ambos lados, ¿ya? Y, al igual que en Rembrandt, traten de tener sombras más suavizadas. Ahora, tenemos el Rembrandt con luz frontal. Ya hemos visto, luz frontal no tiene mucha más ciencia que darle, que es apuntar de frente a alguien y ya darle luz natural. Lo propio sucede en lateral, no hay mucha más magia que explicarles, digamos. Pero es importante que se sepa la aplicación que va a tener esto. Fíjense, un Rembrandt frontal nos puede acompañar en una escena de acción. Pero un Rembrandt lateral, si alcanzamos a ver las diferencias, una se ve más amigable que la otra. Entonces tienen que comprender ello. ¿Ya? Continuando con los esquemas a dos. Fíjense, un contraluz y una luz frontal. De ambos lados, como les decía, se genera este aura onírica, ese aura, que es bonito, es un pequeño detalle de iluminación que debe ser bien aprovechado. No necesariamente tiene que ser con un flash, puede ser el mismo sol, ubicándolo detrás del talento. Con talento me refiero a las personas, por si acaso. Entonces, si nosotros tendríamos que iluminar de manera muy tenue, vamos a utilizar este tipo de esquemas, que son esquemas laterales frontales, laterales Rembrandt, lateral contraluz. ¿Por qué? Porque nos va a permitir despejar tanto luces como sombra de un mismo espacio. ¿Hasta acá hay alguna consulta? Pueden hacer así. Ya. Entonces, otro de los esquemas más utilizados es el doble lateral, o también llamado laterales, luces laterales. Vamos a ubicar a nuestro sujeto y en los laterales vamos a ubicar las fuentes de luz, ya sea natural o artificial. Pero tenemos que poner a ambos lados. ¿Esto con qué objetivo? Vamos a aplanar los bordes y a su vez el centro va a perder protagonismo, pero nos va a dar una imagen muchísimo más... ¿Qué palabra estoy buscando? No es elevada, muchísimo más pensada. Ahora, tenemos el estilo clamshell. ¿Qué es el esquema clamshell? Va a ser un butterfly, un estilo mariposa,
con un rebote inferior. El esquema clamshell debe su nombre literalmente a las clamshells, las, no son anchoas, almejas, en estilo almeja. Y fíjense, ya no existe tanta sombra, tanto contraste, se completan una con otra. Este es un estándar para fotografía y video corporativo, donde todos tienen que verse tal cual son, pero también tienen que verse bien. Entonces, lo que van a utilizar comúnmente es un sistema clamshell. Y repito, no solo va a ser para dar iluminación, sino también puede ser utilizado con un rebote inferior y ya. Ahora, si se dan cuenta, todas van a ir una tras otra multiplicándose entre sí. ¿Ya tomaron apunte de lo demás? Chicos, es que no hablan. No sé si están atentos o no. Ya. Si se dan cuenta, cada fuente de luz o cada espacio de luz puede ser mezclado. Y nos vamos a encontrar en un momento donde no necesitemos tantas luces más que una o dos. Pero hasta el momento prueben con todos los esquemas que existe. Y no necesariamente tienen que comprar flashes, focos, luces. No. Utilicen el simulador de iluminación y ya. Vamos a ver cómo planificar y cómo se debería ver. Estoy acelerando demasiado, ¿qué ven? Ya, entonces, avancemos. La claqueta. Esta pizarrita, porque es una pizarrita, han debido ver ustedes lo que hace el... Acción. Acción. Es un instrumento del cine que nos va a permitir identificar en qué momento o en qué punto se está grabando. ¿Ya? Esto para saber dónde guardar, para posteriormente sincronizar audio con video, para ubicar a los actores, a las actrices, en qué momento van a ingresar, qué tienen que hacer. Y cuando se realice el armado de toda la producción, ya sea publicitaria, cine, lo que fuese, el tener el momento exacto y cuál es la escena que mejor queda, porque los directores se ponen demasiado especiales. Está bien, es su trabajo básicamente, pero nosotros tenemos que organizar cosa de que se analice y se entienda cada una de las escenas y cuál ha sido la escena para ser seleccionada. No digo que vaya a ser la seleccionada, pero sí va a tener mucho más... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Si nosotros utilizamos en un rodaje una claqueta, nos vamos a ver profesionales, por así decirlo, pero si sabemos utilizarla, vamos a hacerlo, porque nos va a permitir organizar y es un mundo. El trabajar de claquetero, asistente de claqueta, es relativamente fácil. Digo relativamente porque conozco lo básico. Pero, o mejor dicho, he vivido de este tipo de cosas, no tantas como para, o las suficientes como para decir que sí es relativamente fácil y rentable. ¿Ya? El saber guardar dónde va a estar las cosas, chicos, no saben lo valioso que es el tiempo cuando ustedes están realizando una postproducción, una producción de lo que fuese. Y el saber utilizarla bien nos va a ayudar y nos va a dar grandes ventajas sobre el resto. Parece algo fácil, pero tiene bastantes modos.
Principalmente, ¿qué es? Nuestro querido Kiwi es un... Bueno, así se le llama, ¿no? La pizarrita. Se utiliza en el cine para identificar tomas. Punto. ¿Qué toma, qué escena, quiénes interactúan? Toda la información que tiene que ir en papel también va a estar en el rodaje. Es importante manejar una claqueta, de hecho. Sus formas de uso. Primero vamos a utilizarlo como referencia, el hacer acción y que se conecten video con audio, o también nos ayuda a separar cada una de las tomas erradas para que después solo se corte. Antes era mucho más difícil porque teníamos que grabar en celuloide, y si no se tenía esa referencia tanto en el de parte del audio como del video, o la referencia hacia el actor, costaba demasiado el volver a grabar todo. Y es ahí donde se ha tenido bastantes problemas. Pero es por el tema de la claqueta. Principalmente deben ustedes de verificar. Tienen que verificar y saber qué está en el cuadro. ¿Qué lente se está usando? ¿Qué formato vamos a grabar? Todo lo que un camarógrafo básicamente tiene que saber va a estar dentro del mismo material. Segundo, el asistente de claqueta o asistente de cámara tiene que cantar cada una de las escenas, como hemos aprendido en el storyboarder. Escena 1A, toma 1. Escena 2B, toma 4, etc. Las escenas definen momentos. Las tomas son cosas bien instantáneas. ¿Ya? Ahora, por último, tenemos el clap o clap. Es de ahí de donde viene claqueta. Este sonido que se produce es un pico en el audio, tanto de los audios más pequeños hasta los más grandes utilizan este mismo sentido. El sentido de usar una claqueta. Ya. Luego de haber hecho el clac o el clap, el golpe, vamos a gritar, o el director va a gritar acción. Y los actores tienen que saber que después de la acción se necesitan un par de minutos para darle tiempo y margen a la grabación, cosa de que no estén aplastados todos y después no se pueda cortar bien. Ahora, se tiene el corte. Después de gritar acción, tenemos lo mismo en sentido contrario, que es el corte. Fíjense, cuando ustedes realicen el corte de una escena, chicos, ¿por qué estoy así hablando de lento, de poquito? Para que después se empalmen el video, porque estos son muy largos. ¿Ya? Después del corte, si se considera que está bien hecho, vamos a poder gritar corte y queda, si es que somos los directores. Pero se va a analizar bastante bien y no se borra nada del material. Nada. Es más, se corta el material. Y para ello se necesita la anotación. Entonces el script o guionista tiene que ser la persona encargada de anotar la escena que queda y saber de qué va esa escena para poder arreglar. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Allá.
Ahora, si al cantar accidentalmente se cierra la claqueta, fíjense, si está así, y accidentalmente cae la claqueta, se tiene que cerrar la claqueta o en una segunda... O en una segunda vez se tiene que repetir por alguna acción, porque estaba desenfocado, lo que fuese, se tiene que anunciar que se ha doblado la sincronización. Double sync. Porque vamos a comenzar de nuevo. Entonces cuando dicen corte de nuevo, cut, double sync. Y eso nos va a indicar que vamos a repetir toda la misma escena por el error ya sea humano, lo que fuese. Esto para que el claquetero tenga un registro exacto de cuántas veces ha golpeado la claqueta. ¿Y cómo se tiene que rellenar una claqueta? Principalmente tenemos la producción. Luego vamos a tener el tema del director, el asistente de cámara o director de fotografía, la fecha, si es día, noche, interior, exterior, y lo mismo que hemos ido avanzando en guión, se repite. El tema es que donde dice roll, scene, take, tienen un código. En roll nosotros vamos a ser asignados para una cámara. Una cámara, ¿ok? A este código le vamos a nominar a la escena por una letra principalmente. A, y luego la cantidad de tomas es 001. Ahora, si vamos a repetir la misma escena pero para otra cámara, o estamos grabando a dos cámaras, uno va a ser 1A y el otro es B1. ¿Ya? Y esta parte es bien interesante, porque ustedes pueden generar incluso eh, su propio script, ¿ok? En la toma, tenemos que ser meticulosos y ubicar bien si va a ser día, noche, en interiores, en exteriores, y si vamos a utilizar enfoque motorizado o enfoque digital, ¿ya? Ahora, existe un montón de tipos de claqueta, ya sean digitales, clásicas, que pueden ser hasta de madera, y por último, existen las apps. Ay. Tenemos estas apps. Ustedes pueden descargarse la app de una claqueta. Les voy a pasar un par de nombrecitos que les sean útiles, porque no es necesario que tengan una claqueta digital si es que ustedes tienen una aplicación. ¿Esto por qué? Porque vamos a poder enfocar igual la cámara para que se vea la claqueta, pero a la par vamos a poder permitirnos utilizar todas estas bondades y este orden sin gastar de más. Y hasta acá vamos a llegar con el apartado de iluminación, porque de ahora en adelante es practicar y practicar y practicar y practicar. Porque el próximo parcial recién se va a hablar de música y sonido. Hasta el momento, ¿tienen dudas, consultas, quejas? Para eso me vengo acá. ¿Hay alguna duda, muchachos? Chicos. Ya. Entonces, vámonos
al receso unos 5 minutitos, chicos. Ustedes han esperado demasiado. Vámonos al receso y a la vuelta. Yo les voy a mandar al grupo un enlace de Zoom. ¿Ok? Vamos a entrar por Zoom. ¿Me explico bien, chicos? ¿Para qué vamos a entrar por Zoom? Principalmente porque vamos a practicar y yo les voy a dar o les voy a guiar desde la computadora y prefiero que ustedes lo vean mejor. Porque tal vez ahorita me deben ver medio raro y al compartir imagen desde la pantalla se puede ver mejor. Y vamos a probar varios esquemas, pero ustedes son los que van a nombrarlo. Por ejemplo, ¿qué esquema es? Yo voy a preparar un esquema así rapidísimo. Este es lateral. ¿Qué tipo de luz es? Entonces, vamos a practicar. Si ustedes tienen dudas con qué esquemas hay, vamos a seguir haciendo esto, vamos a perfeccionar hasta que ustedes puedan realizar un buen esquema. ¿Ya? Así que dicho eso, 5 minutitos, solo 5. Yo voy a cargar el programa porque han visto que tarda un rato. Y les voy a mandar el enlace de Zoom. Si gustan pueden retirarse de aquí de la sala. Les voy a enviar al grupo. Así que 5 minutos de descanso y nos vemos.